Ayer, domingo, Día del Señor, concluíamos con la festividad del bautismo del Señor, el tiempo de la Pascua de Navidad. Y a partir de este lunes comienza el tiempo ordinario, donde la Iglesia se va preparando a través de 33 o 34 domingos, según años impares o años impares, y durante el tiempo ordinario se fijan más en la lectura del Evangelio, como así en la Pascua de Navidad, y tanto en la Pascua de Cuaresma, diríamos, se centraliza más en las lecturas primeras de los textos sagrados. Y hoy hemos comenzado con el libro de Samuel, el primer libro, donde se nos narra una realidad normal en aquel tiempo, donde en la montaña de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Jorahán, y va enumerando esta realidad, y que este señor tenía dos mujeres, la primera llamada Ana y la segunda Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y aquí se ve la arrogancia y la tristeza a lo largo del texto que hemos leído de dos mujeres. Se ve una anomalía de que un hombre tenga dos mujeres y que la mujer Penina tenía hijos, pero Ana vivía el desprecio de esta mujer por ser estéril. Y Ana le daba para orar. La situación de tristeza, de angustia, la llevaba a la oración profunda. En cambio, la otra, arrogante, le daba por insultar a la buena de Ana por su esterilidad. Y esta es la realidad de la vida a veces. Cuando tenemos todo, cuando nos creemos más, la arrogancia nos hace ver a los demás por debajo de nosotros, por el desprecio de nosotros. En cambio, la tristeza, la angustia, las circunstancias duras de la vida te repliegan en una oración profunda, tal vez. Te hacen ver la vida desde una perspectiva de la oración en ese Dios que te ama siempre. Creo que esta lectura es muy provocativa para nosotros, para indicarnos que la arrogancia, la soberbia, el tener todo, el creerse los mejores, todo esto nos lleva a mirar al otro por debajo del hombro. En cambio, la tristeza, el dolor, nos lleva a sentirnos débiles y necesitar de Dios, que es el que ampara toda la realidad del dolor del hombre. Creo que esta lectura es tal vez sencilla, va enumerando nombres, va enumerando además como el bueno del marido de estas mujeres, pues con el reparto de esas porciones de carne que trae del templo, de los animales sacrificados, le entrega más a Ana. Pero la otra, perversa, insiste en insultar a esta mujer su esterilidad. Y Ana se recoge en silencio, en dolor y en oración. Esto es una lección también, para saber que ante el dolor, ante el sufrimiento de la vida, solamente la vía de escape que tenemos es un Dios que nos acompaña en el dolor y un Dios que nos escucha siempre en nuestra aflicción. A ti, Señor, me acojo, dice un salmo. No quedaré yo equivocado, defraudado. Y en cambio, la arrogancia de la otra es la soberbia del hombre. Con la soberbia no podemos orar. Dios aparta la vista de nuestra plegaria. Y el Evangelio es un Evangelio propio para todo creyente, propio de la llamada a la vocación y propio también
de grupos creyentes que quieren profundizar la fe, descubrir la grandeza de la fe y su adhesión a Cristo, donde contemplamos cómo el Señor, cuando Juan es retirado de la vida pública porque es encarcelado, Jesús va a Galilea y va a predicar, a proclamar el Evangelio del Reino y a decir las mismas palabras que Juan. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Estamos en este momento y en unas circunstancias de iglesia, del mundo, donde todo el mundo que se acerca, que ya vienen los tiempos nuevos, que esta profecía de fulano, de menguano, que es la visión que el otro, estamos como alterados por las noticias, por los medios de comunicación social de estos caseros. Pero nadie se entera de que hay un evangelio, que es el evangelio de Jesús, que es la única verdad de la vida, que nos dice estas palabras en boca del mismo Jesús. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios, se aproxima el reino de Dios. Vamos en camino hacia ese encuentro del reino de Dios. Por eso es importante estas dos palabras: convertíos y creed en el Evangelio. Pero en el Evangelio de verdad, no en el Evangelio que yo me voy fraguando a mi estilo, de acuerdo a mis condicionamientos religiosos o personales. La conversión del hombre. Es muy importante que a lo largo de los acontecimientos de este momento de la historia, como os decía ayer, de este cisma que se da dentro de la estructura de la Iglesia, de los cristianos, de los grupos, de estos lugares, nos demos cuenta que lo importante es creer en el Evangelio y convertirnos. Creo que esto es lo importante. Tenemos aquí reflejado en este Evangelio la llamada del Señor a estas dos parejas de hermanos, a Simón y Andrés, Juan y Santiago, que les invita a seguirle, y ellos dejándolo todo lo siguieron. Esto es una llamada a seguir a Cristo, a dejar atrás todo aquello que nos pueda atar y nos pueda impedir descubrir el tiempo de Jesús. Descubrir que Él está cerca, que tenemos que convertirnos. En la vida hay como un trípode que vale para grupos cristianos que hacen retiros de Maús. Ese trípode es, en primer lugar, escuchar el Evangelio de Jesús, como hacen estos parejas de hermanos, Simón, Andrés, Juan y Santiago. Escuchan a Jesús la invitación, acogen su palabra y creen en esta palabra que cambia toda su vida. Los discípulos de Maús también lo mismo. Escuchan aquel imaginario visitante, amigo de turno del camino, acogen su palabra, incluso le invitan a la cena de sus vidas y después creen en aquello que han escuchado. Este es el trípode de nuestra vida, un trípode que nos da esta garantía: escuchar a Jesucristo que nos habla a través de la vida, acoger su palabra, pero la palabra de Jesús, no la palabra de cualquier predicador que venga por ahí o que salga en las redes, no, la palabra de Cristo, que es el Evangelio vivo de Cristo. Escucharla, acogerla y creer en ella para que esta palabra nos convierta, cambie toda nuestra vida. Estos grupos los encuentros de Maús tienen esta finalidad: escuchar a ese Jesucristo que les habla a través de toda una formación,
acoger esa palabra en su corazón y, en tercer lugar, creer que esa palabra es Cristo, el Señor, quien les habla y que va a cambiar sus vidas. Por eso que hoy nosotros, a la luz de estos textos, en primer lugar, del libro primero de Samuel, aprendamos a ser humildes, aprendamos que en los momentos difíciles de la vida tenemos a alguien que nos escucha, que es el Señor, como le pasaba a esta mujer a Ana, y que en cambio la arrogancia de la otra mujer la destruye totalmente para quebrantar el amor, la caridad. Y en segundo lugar el Evangelio, donde aparece nadie más, Jesús, que nos dice que está cerca el reino, que se aproxima ya, cuando la gente dice que viene. ¿Y qué es lo que viene? Si tú ni yo nos hemos convertido para nada. Y creo que esto es lo que hoy tenemos que, en primer lugar, escuchar esta invitación del Señor. Convertíos y creed en el Evangelio. Segundo, acoger esta palabra de Jesús. Y en tercer lugar, creer en ella para que esta palabra de Jesús cambie toda nuestra vida. De pie. Nos unimos en oración constante